Hoy vamos a ver la segunda clase teórica de sistemas operativos, la clase teórica que estaba faltando por subir en cuanto a videos. Una vez terminada esta clase, vamos a comenzar en el siguiente teórico sobre uno de los temas más importantes de este año, que son los procesos, ¿sí? Estudiar un poco cómo es el comportamiento de los procesos, que son la unidad principal de trabajo de cualquier sistema operativo. Hoy, sin embargo, vamos con esta clase teórica pendiente que había sido subido al curso a finales de marzo, principio de abril, y que trata de los tipos de sistemas operativos y tipos de computadoras más frecuentes en la historia de la computación, ya sea en los primeros tiempos y también tipo de sistema de computadores que hoy en día han prevalecido. ¿Sí? Hay algunos que han sido descartados, pero la forma de trabajar aún prevalece a pesar de que esos sistemas no existan. Hay algunas formas de trabajo, algunas formas de programación que sí las utilizan, que sí las emplean, esas primeras ideas primitivas de cómo era que funcionaba un sistema operativo. La primera idea o la primera forma de funcionamiento de un sistema operativo es el sistema operativo por lotes, hoy denominado no multiprogramado. Hoy en día los sistemas operativos actuales no utilizan esta forma de trabajo para el sistema operativo, pero la forma de programación sí se sigue empleando para otro tipo de áreas que tengan que ver con procesamiento por lotes. Es decir, hay programas que todavía siguen funcionando de esta manera. El sistema operativo ya no es viable que realice los trabajos así. ¿Cómo es que un sistema operativo realiza sus trabajos cuando hace un procesamiento por lote? Bueno, vamos a verlo en la herramienta gráfica GIMP. Vamos a tomar un lápiz, vamos a darle un color y tenemos lo siguiente. Tenemos el recurso procesador y tenemos un lote de instrucciones. ¿Qué es un lote? Bueno, es un conjunto de instrucciones que se envía al computador para que sea ejecutado. ¿Quién es el que ejecuta esas instrucciones? El procesador. Entonces, tenemos un solo procesador y 3 lotes de instrucciones. ¿Cómo es que funciona el sistema de procesamiento por lotes? Bueno, tenemos lo que se conoce como una cola de trabajos en donde se espera el completamiento de uno de los trabajos que está esperando por ser procesado para continuar con el otro. ¿Cómo funciona esta cola de trabajo? Tenemos que el lote que se encuentra al principio en esta lista o en esta cola es el primero que va a hacer uso del recurso procesador. Entonces el sistema operativo en algún momento le va a decir al lote 1, te toca a vos hacer uso del procesador. ¿Qué hacen el lote 2 y el lote 3? Por mientras ejecuta el conjunto de instrucciones del lote 1, esperan. ¿Sí? No tienen ninguna chance de hacer uso del recurso procesador hasta que el lote 1 termine su trabajo. El lote 1 puede terminar rápido o puede demorar en sus ejecuciones. Pero en este tipo de sistema no importa. Se tiene que ejecutar todo el lote de instrucciones del lote 1 para que el lote 2 y el lote 3 de programas que están esperando puedan ser ejecutados. Entonces el funcionamiento es así de sencillo. Una vez que el lote 1 termina de ejecutarse, desaparece del sistema y el siguiente que pasa a ejecutarse es el lote 2. El sistema operativo le da el recurso procesador al segundo lote de instrucciones. ¿Qué sucede cuando el lote 2 termina? Entonces quiere decir que el programa terminó su ejecución en el sistema, desaparece y pasa a ejecutarse el lote 3.
termina de ejecutarse el lote 3, desaparece y la cola de trabajos del procesador se terminó. Bien, este sistema es sencillo, es de los primeros que se utilizaron en los sistemas operativos de los 60, de los 70. Hoy en día ya los sistemas operativos no es viable que trabajen así, pero otras formas de programación, otro tipo de programas, sí les sirve esta forma de trabajo, de trabajar por lotes. Por ejemplo, una impresora tiene un sistema de procesamiento por lotes. ¿Por qué? Porque se van apilando, se van encolando los diferentes trabajos que se van a imprimir y la impresora imprime un trabajo a la vez. Entonces tenemos que ahí es viable, es más viable este tipo de sistemas que uno que no sea de esta manera, ¿sí? Porque imagínense si una impresora tuviese 3 trabajos para imprimir y imprimiera primero la página del primer trabajo, después una página del segundo, después una página del tercer trabajo y así hasta que termine de imprimir todas las páginas sin un orden establecido. El resultado final, cuando vayamos a recoger los papeles impresos, va a ser un desastre, una mezcla de información que vamos a tener que arreglar. Entonces, por más que sea un sistema ya antiguo, conocido, no quiere decir que no se use más, ¿sí? Hay sistemas para los cuales esto sirve. Bien, ese es el primer tipo de sistemas que aparecen en teórico. El siguiente tipo de sistema, que es interesante porque implicó un salto en lo que respecta a la calidad del servicio ofrecido por un sistema operativo, es el sistema operativo multiprogramado. ¿Qué significa sistema operativo multiprogramado? Bueno, vamos de nuevo a GIMP y vamos a verlo con un ejemplo. Para los que hayan hecho el práctico número 2 de sistemas operativos, esta figura les resultará familiar. ¿Qué es lo que tenemos acá? Bueno, vamos a repasar. Primero tenemos el disco duro, ¿sí? En donde se encuentran los archivos y el sistema operativo y toda la información que se persiste cuando se apaga el computador. Tenemos la memoria principal del sistema, que sabemos que todos los programas que se vayan a ejecutar deben de estar en la memoria principal, ya que el procesador solamente puede ir a buscar instrucciones a la memoria principal. Y aquí tenemos el procesador, que es el encargado de ejecutar las instrucciones de los programas. Bien. Lo que aparece abajo en la línea roja es una línea de tiempo en donde vamos a ver qué es lo que pasa para diferentes instancias de tiempo en un sistema multiprogramado. Tenemos que inicialmente hay un tiempo 0 y vamos a ir de 5 en 5 unidades de tiempo a ver qué es lo que sucede con el sistema multiprogramado. La unidad de tiempo, bueno, pueden ser milésimas de segundos, pueden ser segundos, minutos, no importa, es una unidad de tiempo. ¿Dónde se encuentran los trabajos en primera instancia? Los trabajos en primera instancia se encuentran en el disco duro. ¿Sí? El conjunto de instrucciones y el conjunto de datos que se quiere procesar inicialmente está en el disco duro del sistema. En los sistemas operativos multiprogramados existe una herramienta que se conoce como planificador de largo plazo, que es la herramienta encargada de colocar los trabajos que van a ser próximamente ejecutados por el procesador del disco duro a la memoria principal. ¿Sí? Entonces tenemos que el planificador de largo plazo es el encargado de colocar los trabajos que están en el disco duro y colocarlos en la memoria principal del sistema para que sean ejecutados. Esta es una tarea no menor, ya que si los trabajos siempre estuviesen en el disco duro, nunca serían ejecutados por el procesador. Entonces esta parte del sistema operativo es importante. Una vez que el planificador de largo plazo elige las tareas,
y las coloca en memoria principal, estas tareas serán colocadas en direcciones de memoria. Por ejemplo, tenemos que el trabajo 1 se levantó del disco duro y se colocó en la dirección de memoria 1012. A partir de la dirección de memoria 1012 en adelante, el código o las instrucciones del job 1, del trabajo 1, estarán en memoria principal. El trabajo 2 se colocó en la dirección de memoria 2012, entonces el código de este trabajo, las instrucciones del trabajo 2, estarán o se encontrarán disponibles para el procesador a partir de esa dirección de memoria. Mientras que el trabajo 3 fue colocado a partir de la dirección 3012 de memoria principal. Bien, ese es el trabajo del planificador de largo plazo, pasar los trabajos de disco duro a el procesador. Luego tenemos un planificador de corto plazo que es el encargado de decir cuál es el siguiente trabajo que va a ejecutarse en el único procesador que hay en este caso en el sistema. Por ejemplo, el planificador de largo plazo puede decir que para el siguiente espacio de tiempo, el trabajo 2 va a ser el que va a tener uso del recurso procesador. También el planificador de corto plazo tiene que decir cuál va a ser el siguiente trabajo. Así que una vez que el trabajo 2 ejecutó, el planificador de corto plazo va a tener que elegir otro trabajo, por ejemplo el trabajo 3, y asignarle ahora a ese trabajo tiempo de ejecución en el procesador para que ejecute sus instrucciones. Vamos a ver esto con un ejemplo. Vamos a suponer que en el tiempo 0 el planificador de corto plazo determina que sea el trabajo 3 el que haga uso del recurso procesador. En el esquema se ve que el procesador está de color verde, quiere decir que el trabajo 3, que se identifica con el color verde, está haciendo uso de ese procesador. ¿Y hasta cuándo va a hacer uso de ese procesador? Bueno, hasta que se cumpla la unidad de tiempo que le fue asignada. El planificador de largo plazo, cuando elija el trabajo 3, le dice: bueno, yo ahora te voy a asignar el recurso procesador para que vos ejecutes tus instrucciones y te lo voy a asignar por 5 segundos. Eso es lo que se refleja en la línea de tiempo que va del tiempo 0 al tiempo 5 debajo de la gráfica. Una vez que llega al tiempo 5, ¿qué es lo que sucede? Bueno, es de esperar que el planificador le saque el recurso procesador al trabajo 3 y se lo asigne a algún otro trabajo. Efectivamente, eso es lo que sucede. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Tenemos que a partir del tiempo 5, el trabajo que estará ocupando el procesador es el trabajo 1. En la línea de tiempo podemos observar que en el tiempo 5 ahora empieza a ejecutar sus instrucciones el trabajo 1 y ejecutará sus instrucciones hasta el tiempo 10. La unidad de tiempo asignada para este trabajo para ejecutar también es de 5 unidades de tiempo. Pueden ser segundos, milésimas de segundo, lo que ustedes quieran. Bien, una vez que llegamos al tiempo 10, el sistema operativo tiene que quitarle el recurso procesador al trabajo 1 y asignarle con el planificador de corto plazo el recurso procesador a otro de los trabajos que están esperando por justamente tener acceso al procesador en el sistema. Por ejemplo, ahora puede ser el turno del trabajo 2. Vemos que el procesador es ocupado a partir del tiempo 10 por este trabajo y se refleja en la línea de tiempo de que a partir del tiempo 10 hasta el tiempo 15 esas 5 unidades de tiempo serán empleadas por el trabajo 2. De esta manera el sistema multiprogramado irá intercambiando
el recurso procesador entre los diferentes trabajos que haya en memoria principal hasta que todos los trabajos terminen, ¿sí? Y si existen más trabajos por asignar, el recurso procesador seguirá de esta manera asignándole, por ejemplo, 5 unidades de tiempo a cada uno de ellos hasta que todos terminen su trabajo, ¿sí? Esa es la forma de trabajo multiprogramada. Es un poco más parecido a lo que sucede en los sistemas operativos actuales, ¿sí? Porque nosotros tenemos varios programas abiertos. Por ejemplo, en este caso yo tengo el editor de texto PDF, el visor de PDF, tengo el editor de imágenes GIMP y la terminal de comandos. Entonces el sistema operativo tiene que, de alguna manera, si tuviese un solo procesador, arreglárselas para que estos 3 programas ejecuten sus líneas de código. El sistema multiprogramado puede hacer eso. Bueno, en el teórico tiene un ejemplo parecido al que vimos en el editor de imágenes GIMP, con el detalle, lo que es un planificador de largo plazo, lo que es un planificador de corto plazo. Pasamos a la página 6. Ahora tenemos otro tipo de sistema operativo, que es una extensión lógica del sistema operativo multiprogramado. En este tipo de sistemas operativos, lo que se le agrega al sistema multiprogramado visto en el ejemplo anterior es que ahora la computadora admite la interacción con el usuario. Ahí en la imagen ustedes ven una mujer y un señor que desde terminales remotas se conectan a un servidor para hacer uso de sus recursos. Entonces, lo que hay de distinto entre un sistema multiprogramado y un sistema de tiempo compartido es que ahora la computadora admite la interacción entre un usuario y el sistema, cosa que no pasaba de entrada con los sistemas multiprogramados. Los sistemas multiprogramados eran simplemente programas que se ejecutaban en el sistema, pero no había una interacción con los usuarios. En el sistema programado, ahora podemos, desde una terminal, si estamos conectados en red, a través de la red, en este caso cableada, pero puede ser cualquier tipo de red, podemos acceder como usuarios a las computadoras y pedir ciertos recursos e interactuar con ellas. ¿Cómo es que funciona este sistema? Funciona de la misma manera que el sistema multiprogramado, con la diferencia de que ahora los trabajos van a significar trabajos de diferentes usuarios. Por ejemplo, podemos tener que el trabajo 3, vamos a agarrar un lápiz acá, podemos tener que el trabajo 3 y el trabajo 2 pertenezcan a la mujer en la gráfica, y el trabajo 1 puede que pertenezca al varón. Entonces la computadora no distingue si el trabajo que a continuación se está ejecutando es de la persona A, de la persona B. Los procesa como si fuesen un conjunto de tareas a las cuales hay que asignarles el recurso procesador para que cumplan las órdenes que están solicitando. El tema es el siguiente. Puede ocurrir de que este usuario haga clic o esté escribiendo y que el procesamiento del hacer clic o del escribir con el teclado todavía no sea hecho por el servidor. Puede ocurrir de que deba esperar la persona para que en el servidor se lleven a cabo las acciones que él está haciendo en su monitor. Esto es algo engorroso en el sentido de que si yo tengo que esperar, por ejemplo, si aprieto la letra H en un editor de texto y tengo que esperar 10 segundos
para que esa letra me aparezca en el monitor como que efectivamente la apreté, entonces me va a resultar engorroso ese sistema. Yo quiero que si aprieto la letra H y estoy trabajando en un editor de texto, inmediatamente me aparezca esa letra en el editor, que no demore. ¿Cómo soluciona eso el sistema de tiempo compartido? Lo soluciona asignando cada vez menores unidades de tiempo para la ejecución de cada proceso. Entonces, en vez de asignarle 5 unidades de tiempo a un trabajo, lo que hace es le asigna una unidad menor, por ejemplo, una unidad de tiempo solamente. Entonces, del tiempo 0 al 5, en vez de tener solamente un trabajo, si le asigno una unidad de tiempo, del tiempo 0 al 5 voy a tener 5 trabajos que se van a ejecutar. ¿Por qué? Porque el primer cambio de trabajo se da en el tiempo 1, el segundo cambio de trabajo se da en el tiempo 2, el tercer cambio de trabajo se da en el tiempo 3, el cuarto cambio de trabajo se da en el tiempo 4 y el quinto cambio de trabajo se da en el tiempo 5. Si las unidades de tiempo fuesen segundos, yo tengo que en 5 segundos en un sistema multiprogramado cambio el recurso procesador y se lo asigno a 5 programas distintos. Si la unidad de tiempo hubiese sido, en vez de un segundo, hubiese sido 5 segundos, yo tengo que, para cambiar 5 trabajos, voy a tener que hacer que pasen 5 segundos, 10, 15, 20, 25 segundos. Lo cual sería una demora importante para las personas que están esperando la respuesta inmediata del sistema operativo. Entonces, la conclusión de los sistemas operativos de tiempo compartido es que son sistemas operativos multiprogramados en donde los trabajos pertenecen a diferentes usuarios y la forma de hacer de que la respuesta del sistema sea rápida a lo que los usuarios piden es disminuyendo la unidad de tiempo que cada proceso, que cada trabajo tiene asignado en el procesador. Bien, así que con los sistemas de tiempo compartido ganamos en interacción con el usuario. Recuerden que en los sistemas por lote teníamos que esperar para que nuestro programa, por ejemplo, si era el lote 3, teníamos que esperar que el lote 1 y 2 terminen para después ejecutar el lote 3. En los sistemas operativos multiprogramados eso no sucede. El trabajo 3 en este caso no tiene que esperar que termine el trabajo 1 y el 2, sino que en algún momento el sistema operativo le va a dar el recurso procesador sin la necesidad de que el trabajo 1 y 2 hayan terminado. Y lo que ganamos con el sistema operativo de tiempo compartido es interacción con los usuarios. ¿Qué otro tipo de sistemas tenemos? Bueno, tenemos sistemas embebidos y sistemas de tiempo real. Vamos a hacer un repaso breve de este tipo de sistemas. Los sistemas embebidos no son necesariamente computadoras, pueden ser plaquetas con componentes electrónicos, con procesadores, con chips programables. Pueden tener más de electrónica que de computación y esos sistemas funcionan para trabajar, por ejemplo, para controlar un ascensor, para controlar semáforos, para controlar autos, la parte informática de los autos, las heladeras, electrodomésticos en general. Y no son una computadora en sí, sino que son circuitos electrónicos que tienen alguna prestación de computadora. Por ejemplo, lo que estamos viendo acá es una Raspberry Pi, en donde tenemos por un lado, a ver, esto es... Sí. Tenemos por un lado, en esta plaqueta, un teclado y una pantalla muy rudimentaria, ¿sí? Por lo general, la interfaz de usuario
que tienen este tipo de sistemas es bastante simple, bastante sencilla. No es un sistema operativo para un gamer, ¿sí? El que estamos haciendo, el que estamos programando, sino que son interfaces muy sencillas porque el ambiente de operación en el que están no es el de un escritorio, sino que son este tipo de herramientas o de aparatos que mencionamos. Pueden ser autos, semáforos, pueden ser electrodomésticos, los que quieran. Y su funcionamiento entonces está más centrado a controlar qué es lo que pasa en ese aparato que a brindar una interfaz amigable al usuario, ¿sí? Como mucho tendrás un teclado para ingresar algunos pocos datos y una pantalla bastante sencilla para ver los resultados o para monitorear qué está pasando en el sistema. Bien, como habíamos mencionado, los sistemas embebidos tienden a hacer tareas muy específicas, es decir, no es para que uno se dedique a jugar, a entrar a internet o a pasar su tiempo libre en ese sistema, sino que esos sistemas están para hacer un trabajo específico. Y por eso es que usualmente tienen muy poca interacción con el usuario y sus interfaces gráficas son muy sencillas. Un sistema que también es un sistema embebido, pero más crítico aún, es el sistema de tiempo real. Estos sistemas tienen que cumplir ciertas restricciones de tiempo para la ejecución de las instrucciones que se les son asignadas. Por ejemplo, imagínense un satélite que debe de calibrar el posicionamiento en el cual se encuentra y debe de enviar la señal exactamente a un punto específico de la Tierra. No puede enviar esa señal y errarle por 300 kilómetros al lugar al cual tenía que transmitirle, ¿sí? Tiene que cumplir restricciones en la capacidad de error que pueda tener, ¿sí? Entonces, en este caso, un satélite tiene que cumplir con ciertos parámetros para que todo funcione bien. Si le erra por mucho en la transmisión de la señal o en la recepción de la señal, se va a perder la comunicación y puede que una red de telecomunicaciones se vea afectada por ese error de programación. También podemos tener ejemplos como el que vamos a ver a continuación. Una gráfica muy sencilla, una figura muy sencilla, en donde tenemos acá un sistema de tiempo real que se conoce como PLC o controladores lógicos programables, que por lo general son aparatos que sirven para instalarse en fábricas en donde hay mucho ruido, en donde una computadora, por ejemplo, se vería afectada ya sea por el ruido, por la cantidad de señales eléctricas, por un montón de condiciones, por ejemplo la humedad, que no son las condiciones mejores para una computadora. Este tipo de aparatos sí pueden funcionar sin ningún problema en ese tipo de ambientes complicados, industriales. En este caso, por ejemplo, un sistema de tiempo real puede controlar el brazo robótico en una serie de ensamblaje, por ejemplo, de autos, ¿sí? En este caso, las restricciones del brazo robótico tienen que ser: si vas a colocar una puerta, tenés que tener la precisión necesaria y el tiempo, calcular el tiempo en el cual debes de ensamblar esa puerta para que el brazo no termine dañando el auto que se estaba construyendo. Entonces, acá los sistemas de tiempo reales tienen restricciones de tiempo, ¿sí? Porque tienen que ensamblar en cierta cantidad de tiempo, y además restricciones espaciales. El ensamblaje debe ser en los puntos especificados, porque si no se podría dañar lo que se está construyendo. Entonces, la diferencia entre los sistemas de tiempo embebido y los sistemas de tiempo real es que los sistemas de tiempo real tienen restricciones que sí o sí tienen que cumplir. Si fallan en esas restricciones, entonces su trabajo afectará o una cadena de producción o una cadena de comunicaciones, ¿sí? Va a tener repercusiones muy negativas en el sistema en el cual esté funcionando. Por último,
vamos a repasar lo que es un sistema cliente-servidor. Los sistemas cliente-servidor son muy populares hoy en día. Se hicieron populares sobre todo con Internet. ¿Sí? Internet es un sistema cliente-servidor en donde hay un computador servidor que está esperando peticiones de computadores clientes, por ejemplo, para acceder a una página web o para acceder a una imagen o para acceder a un video. Vamos a GIMP para ver cómo funciona esto. Tenemos lo siguiente. Tenemos una red de computadoras, que puede ser internet, puede ser una red privada, lo que quieran. Existe un computador servidor que lo único que hace es servir. Es decir, yo le pido cosas al servidor, el servidor me cumple lo que yo le estoy solicitando. Y tenemos computadores clientes que van a solicitarle algún dato o alguna petición al servidor. Por ejemplo, este cliente puede solicitarle un video al servidor. Entonces el servidor debe de procesar lo que el cliente pidió y cumplirlo, es decir, devolverle como resultado el video que había pedido. Este otro cliente, por ejemplo, puede pedir un archivo. Entonces el servidor debe de devolverle el archivo que pidió el cliente. A diferencia de lo que vemos acá en el esquema de sistema de tiempo compartidos, en donde acá no hay computadoras. Esto no es una computadora, es simplemente un monitor y un teclado que están conectados al servidor, ¿sí? No son computadores, son periféricos del servidor central. La diferencia entre esto y el sistema cliente-servidor es que los clientes son computadoras y los servidores son computadores independientes que se comunican a través de la red. ¿Sí? Cuando ustedes juegan en línea, seguramente estén accediendo a un sistema cliente-servidor o algún otro sistema como el que se conoce como P2P, en donde no hay un servidor físico real y en realidad todos los que están conectados a la red pueden oficiar de clientes o de servidor a la misma vez. Es un sistema mucho más complicado que el sistema cliente-servidor. Y sirve, por ejemplo, para tener la información distribuida y que no esté centralizada en un solo lugar. Porque imagínense, si el servidor se cae, entonces los clientes no van a tener más acceso a la información del servidor. Entonces un sistema del estilo P2P, en donde todas las computadoras son servidores y clientes a la misma vez, va a ser más robusta porque no se va a perder toda la información que había almacenada en las computadoras de la red. Bien, este último sistema que repasamos está más orientado a computadoras independientes interactuando entre sí en la red. Bueno, lo que habíamos dicho, algunas de las peticiones que los clientes pueden hacer son pedir una página web, conectarse para seguir algún streaming de audio, de video, o para emitir algún streaming de audio y video. Por ejemplo, las videoconferencias son este tipo de streaming que tiene ambas cosas, o para acceder a archivos en computadores remotos. Y bueno, ustedes pueden agregarle lo que quieran, juegos, lo que se les antoje, que se pueda compartir entre dos computadoras, puede ser compartido por un sistema cliente-servidor. Bien, este es el contenido teórico de el capítulo 2 de sistemas operativos, tipo de sistemas operativos y tipo de sistemas de computadores. Este repaso tiene que ver más que nada para que ustedes vean que hay una estructura subyacente dentro de lo que es la forma de organizarse que tiene el sistema operativo, por ejemplo, para asignar tiempo de ejecución en el procesador de los trabajos. Tiene que tomar decisiones de cuáles son los trabajos que va a ir a buscar al disco duro y colocarlos en la memoria principal. Ahí tenemos los planificadores de largo y de corto plazo. Es decir, los sistemas operativos deben de hacer decisiones lógicas, deben de tener decisiones lógicas que permitan que todo funcione bien, que el sistema no sea lento
y que todos los trabajos que están ejecutándose puedan en algún momento tener uso del recurso procesador y eventualmente terminar su ejecución, sí, que es lo que todo programa desea, terminar correctamente su ejecución. También vimos que hay sistemas que sirven para otro tipo de cosas que no sean computadoras de escritorio. Por ejemplo, el sistema de procesamiento por lotes es muy útil para las impresoras. Los sistemas embebidos y de tiempo real son muy útiles para los programas que tienen que operar en industrias o en electrodomésticos. Y además tenemos tipo de estructuras o tipo de sistemas en donde no hay solamente una computadora involucrada, sino que hay varias, y esos son los sistemas que involucran la comunicación con redes, por ejemplo, el sistema cliente-servidor o el sistema P2P. La próxima clase de sistemas operativos estaremos viendo el práctico 2, si vamos a solucionar el ejercicio práctico de del segundo práctico de sistemas operativos, para dar por finalizado la primera parte teórica y práctica de esta materia. Será hasta entonces.